Buenas tardes. Bienvenidos a la Diputación Provincial de Alicante para cerrar una semana intensa dedicada a Carmen de Burgos, que iniciamos hace 10 días aproximadamente, en ese viernes que tuvimos ya la primera ocasión de presentar este libro editado por el Gil Albert y escrito por Asunción Valdés sobre la gran periodista española de la generación del 98, en la Asociación de la Prensa de Madrid, en Juan Bravo, primero los medios de comunicación. Y este pasado miércoles, en el Ateneo de Madrid, en la Cátedra Mayor, un escenario absolutamente espectacular que llenamos, que pudimos llenar, lo que demuestra el tirón de nuestra escritora y seguro también de la protagonista del libro, además con una nutrida representación de la Casa Real, exjefes de la Casa Real, exministros y diversas personalidades de la política española. Allí conté, antes de dar paso a Asunción, allí conté que fue hace un par de años, 3 años, un poquito antes de la pandemia, durante una cena en el piso de Asunción, aquí en la Rambla de Méndez Núñez. Allí conocí por primera vez que Asunción estaba enfrascada escribiendo la biografía de Carmen de Burgos. Ponía todo su empeño junto a su principal colaborador, un tal Emiliano Sanz, que es su marido, y estaba absolutamente enfrascada en esa tarea y me interesé por ello. Curiosamente, la casualidad, el azar, me llevó a tener el ofrecimiento por parte del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de esta Diputación Provincial, de entrar a formar parte del equipo de publicaciones del Instituto Alicantino Juan Gil Albert. Eso pasó un par de semanas después de aquella cena en la Rambla, y con el recuerdo fresco de esa conversación con Asunción Valdés, que ya estaba en negociaciones con una editorial para editar este libro, se me ocurrió llamarle para ofrecerme, para decir que si había alguna complicación, que si ocurría algo con la editorial con la que estaba negociando para editar la biografía de Carmen de Burgos, pues aquí estaba la Diputación, aquí estaba el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert para apoyarla si encontraba en ese camino alguna dificultad. Pues creo que no pasaron ni 24 horas, a lo sumo 48, cuando Asunción me devolvió la llamada para decirme que había decidido, que estaba decidida a que fuera el Instituto Alicantino de Cultura, es decir, la Diputación de su casa, la Diputación de su tierra, el Instituto Alicantino de su tierra, el Juan Gil Albert, quien editara el libro sobre Carmen de Burgos. Nos pusimos manos a la obra, bueno, mejor dicho, se pusieron manos a la obra y completaron una obra absolutamente extraordinaria. La biografía es un trabajo minucioso, un trabajo de investigación extraordinario, que ha contado con muchísimos colaboradores, y no quiero dejarme aquí el recuerdo de Pepe Payá, que tuve el honor de ponerlos en contacto, y Pepe también aportó mucha documentación para que Asunción acabara completando la obra. Lo presentamos, como hemos dicho, en Madrid la semana pasada. Hoy toca aquí, en Alicante, y si me sentí satisfecho y orgulloso de mi paisana y de mi amiga Asunción Valdés en el Ateneo de Madrid, hoy vuelvo a sentir la misma sensación aquí en el Palacio Provincial de la Diputación Provincial. Asunción, muchísimas gracias. Quiero también agradecer, antes de dar paso a la directora del Juan Gil Albert, quiero agradecer a Roberto Cermeño toda la colaboración que hemos recibido de él, presidente de la agrupación Carmen de Burgos del Ateneo. Gracias a él, que nos abrió las puertas de ese escenario magnífico que es la Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid. Muchísimas gracias también, Roberto, por estar aquí en Alicante hoy. Y sin más, tiene la palabra la directora
del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Pilar Tebar. Muchas gracias. Bueno, buenos días y la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Y hoy me siento también abrumada, igual que me he sentido estos días en las presentaciones en Madrid, por ver la respuesta, ¿no?, de tanta gente que está interesada en la figura del libro de Asunción Valdés sobre Carmen de Burgos. Yo, por no repetirnos un poco y contar, yo les quería contar que desde el Departamento de Publicaciones que dirige Toni Cabot hemos puesto un especial empeño en esos 2 tomos. Es un esfuerzo porque son 2 tomos que nos van desgranando, ¿no?, la figura de Carmen de Burgos. Nos pareció tan interesante que decidimos hacer 2 volúmenes, que es lo que ven hoy aquí presentados. Yo agradezco enormemente a Asunción todo su esfuerzo y todo su trabajo, porque iban apareciendo datos nuevos, publicaciones nuevas, imágenes inéditas, y se han ido incorporando al libro. Yo he tenido, ya lo dije también en Madrid, el honor, ¿no?, y el orgullo también de trabajar con las revisiones de los libros con Asunción, y eso para mí no me olvidaré nunca. Y otro de los aspectos que quiero también destacar, que también se ha hecho en Madrid, es un poco la analogía, ¿no?, entre un personaje como Carmen de Burgos, periodista, una periodista y también escritora pionera en muchos de sus campos, que muere en 1932, es decir, que hablamos también de un periodo políticamente complicado, y todos los avances que ella tuvo en su profesión, y los podemos comparar también con la singularidad de Asunción Valdés como periodista y como escritora también. También ha ido rompiendo barreras para la mujer, y creo que también por eso es un doble orgullo que podamos presentar esta obra hoy aquí de Carmen de Burgos, que ya como su máxima experta es la que nos contará algunas anécdotas, pero sin hacer spoiler, ¿no?, para que luego quede las ganas. Los libros estarán, en breve es la Feria del Libro, los tendremos en la Feria del Libro, pero también estarán en el Instituto Alicantino de Cultura para que los puedan también adquirir. Nada, y no me quiero extender más, le paso la palabra a nuestro diputado de Cultura, Juan de Dios Nava. Bueno, buenos días y bienvenidos a la sala de exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante. Quería agradecer y darle una bienvenida muy cariñosa a Asunción. Para mí y para el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que no ha podido estar hoy aquí, es un orgullo el poder estar aquí, y las gracias te las tenemos que dar nosotros a ti por haber hecho este gran libro, por haber traído la memoria de Carmen aquí a la provincia de Alicante, y sobre todo por permitirnos el poder publicar y estar al lado de personas como tú, pioneras, referentes, y personas que hoy han congregado aquí en nuestro Palacio Provincial, pues una sala llena de cariño, de ilusión, se ven las miradas y sobre todo con las ganas de poder escucharte, que al final lo que hemos venido todos aquí es a poder escucharte. Por parte del Juan Gil-Albert, del Instituto Juan Gil-Albert, el editar este tipo de libros es lo que nos mueve y es lo que queremos, el poder plasmar la realidad de una vida, la vida de Carmen, que al final, pues bueno, Carmen de Burgos, que ha sido un referente, ha sido pionera, y yo tampoco quiero ni atreverme a hablar sobre ella teniendo a la autora y sobre todo después de todo lo que se ha dicho. Yo simplemente, pues bueno, es un honor, un orgullo. Allí, como ha relatado Toni Cabot, que también te doy las gracias y la bienvenida, y a la directora, que por la emoción de poder dirigirme a Asunción, pues no os he saludado. Que en el Ateneo de Madrid, con las personalidades que estaban, todo lleno, repleto, pues bueno, que Juan Gil-Albert pudiera aportar su granito de arena para poder llevar a cabo este libro, pues es lo que nos mueve, es lo que queremos, y sobre todo lo que el presidente Carlos Mazón dice día tras día. Tenemos que estar al lado de nuestra gente, tenemos que estar al lado de la cultura y tenemos que trabajar por y para ellos. Yo no quiero extenderme más, yo quiero y deseo escucharte y muy atentamente, y sobre todo pues yo creo que todos los que estamos aquí en la sala y lo que estoy viendo
es que estamos deseando poder que desgranes, sin hacer spoiler, como bien decía Pilar, estos 2 tomos que están a disposición de todos los alicantinos y que seguiremos trabajando para ello. Yo simplemente darte la enhorabuena, darte las gracias porque hayas permitido que la Diputación participe y que el Instituto Juan Gil Albert haya sido partícipe de esta gran obra, y desearte todos los éxitos y sobre todo que sepas que la Diputación de Alicante está a tu lado y estará para siempre. Muchísimas gracias. Pues estoy en casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro. Muchísimas gracias, Pilar Tebar, la directora del Instituto Alicantino Juan Gil Albert, que lleva el nombre de ese gran poeta y ensayista alcoyano. Muchísimas gracias, Toni Cabot, amigo y compañero periodista, gran periodista. Y a todos, queridos amigos, querida familia, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento afortunada porque, como decía, estar hoy aquí es estar en casa. Yo nací aquí enfrente, en la calle General Mola, número 9, hoy Avenida de la Estación, número 9. Entonces, pues es que he visto aquí y me están acompañando y apoyando, pues amigas mías, amiguitas mías de esa época. Jugábamos en la calle y era también el punto para ir hacia el colegio de las Teresianas. Y estoy viendo aquí también a muchas compañeras del Colegio de las Teresianas. Muchísimas gracias. Pero es que además este suelo ajedrezado, maravilloso, me recuerda las exposiciones que veíamos de pintura, en las cuales, en algunas de ellas, en 3 ocasiones, mi tío Pedro Valdés Nájer, catedrático de Bellas Artes, recibió varias medallas de la Diputación, fue premiado. Entonces, aquí, en este edificio, empezó mi sensibilización por el arte, por las bellas artes. Así que, muchísimas gracias. Pues, como decía muy bien Toni y como decía muy bien Pilar, esta es la 3ª presentación en una semana. Es lo que hemos llamado la Semana Colombín. Pero yo creo que es el tsunami colombín, porque cuando se empieza a leer o a estudiar o a investigar un poquito sobre lo que fue la figura de Carmen de Burgos, pues ves que fue enorme, un coloso, un gigante de las letras, del periodismo, de la defensa de los derechos civiles. Y bueno, pues para mí ha sido eso, encontrar un tesoro, encontrar un caleidoscopio sin fin, que conforme vas tirando de las cerezas que se van enredando, pues te sale una nueva faceta, un nuevo estilo, una nueva hazaña, porque fue muy valiente. Muchísimas gracias, Pilar, porque me comparabas un poquito con Carmen de Burgos, pero ella lo tuvo muchísimo más difícil que yo. Era una época en que la mujer estaba destinada a 3 destinos, solo, exclusivamente: esposa, madre o religiosa, porque ingresaba en alguna orden religiosa. Las 3 funciones o los 3 destinos importantísimos, pero lo más importante es la libertad de la persona. Entonces, si alguna de las mujeres no entraba en una de estas 3 categorías, pasaban a engrosar la lista de solteronas, dicho con todo el desprecio y todo el tono peyorativo de la época. Carmen de Burgos escribió también un artículo defendiendo a las solteronas. Por lo tanto, lo tuvo mucho más difícil que yo. Pero muchísimas gracias. Es para mí un honor pensar que yo también he podido romper barreras y poder servir de referente para nuevas generaciones. Pues decía que estaba encantada de estar aquí porque la Diputación, primero, es un edificio maravilloso construido por el arquitecto alicantino Juan Vidal Ramos. Se proyectó
en 1928, si no me equivoco. Y bueno, pues desde pequeña, como decía, no solo las exposiciones, sino también pues, la belleza de este edificio también ayudó a sensibilizarme por la cultura, las bellas artes y la arquitectura. También hay aquí un arquitecto muy famoso que también es escritor, como Alfonso Navarro. Hay aquí también escritores y poetas y profesores como Javier Carro. En fin, a todos, si me dejo alguno en el tintero, muchísimas pido excusas. También está mi prima Caridad, que es escritora, historiadora, mis primas Julia y Manuela, que son hijas de Pedro Valdés Nájer. Ellas dos también son grandes artistas, grandes pintoras. En fin, que la Diputación está celebrando su 200 aniversario y felicitamos a la Diputación de todos los pueblos de la provincia de Alicante, que tiene esa función vertebradora de facilitar que los municipios que tienen menos dotaciones, menos habitantes, puedan también tener sus casas de cultura, sus bibliotecas, sus centros deportivos. Así que enhorabuena por estos 200 años de integración y vertebración de la provincia de Alicante. Pues da la casualidad de que el Ateneo también celebraba su 200 aniversario. Y en estos días hemos visitado una exposición que se llama 200 años buscando la luz de la Ilustración, la luz del progreso, de la ciencia. Entonces, Carmen de Burgos, ya en 1903, escribió una frase que a mí me parece que define esa búsqueda de los avances gracias a la ciencia y a la educación. Porque he dicho los 3 destinos a los que estaba destinada la mujer en aquella época, pero no he dicho que es que no podía entrar en la universidad, por ejemplo. O sea, que realmente lo tuvo mucho más difícil que yo. Pues bien, en el Diario Universal, que fue el diario donde ella fue bautizada con el seudónimo de Colombine, pues escribió la siguiente frase, el siguiente párrafo. Hay que esperar siempre, siempre detrás de la noche brilla la aurora del progreso. La oscuridad es solo momentánea. Esto es una gran manifestación de Carmen de Burgos en 1903 en La esperanza en el futuro. Pero lo más importante es que este artículo se llamaba La educación de la mujer. Es decir, que ella pensaba que con la ciencia, la educación, el estudio, para todos, pues España avanzaría. Así que un homenaje a Carmen por esa defensa de la educación de la mujer ya en 1903. Pues Carmen de Burgos, como estamos viendo ahora, en esa faceta de periodista, fue precursora. Precursora porque fue la primera redactora profesional, la primera periodista de España, porque firmó un contrato con el Diario Universal, la primera que firmó un contrato. Todos los días tenía que escribir su columna en primera página. Entonces le asignaron el título de la columna Lecturas para la mujer. Y entonces ella lo asumió con muchísimo gusto, escribía sobre los sombreros, el peinado, los encajes, porque son arte también, y ella lo tocaba, a todo le daba un toque de erudición. Hablaba de los encajes de Bruselas, de los encajes de Flandes, de los encajes de Almagro. Siempre había ese toque histórico para ayudar a las mujeres a que ampliaran su cultura. Tanto es así que ella iba metiendo sus píldoras también para lo que ella quería conseguir, la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Entonces tiene un artículo muy curioso que se llama La máquina de fregar, porque ya en Canadá había lavavajillas, que decía, qué bien que exista la máquina de fregar, porque así la mujer tendrá más tiempo para leer, para reunirse con sus amigas, es decir, que a todo ahí va poniendo su semillita para que se viera que la mujer, pues aparte de la casa, pues también podía culturizarse, estar con las amigas, divertirse, socializar. Así que esa era la estrategia de Carmen para ir
sembrando sus mensajes. Tanto es así que llegó a finales de 1903 y dijo, pues lecturas para la mujer, ¿es que no le va a interesar a la mujer que en España no haya una ley del divorcio? Y entonces organizó una encuesta para casi 2.000 personas, que para la época, sin los medios técnicos de ahora, es admirable. Y entonces le salió además el resultado, tanto de personas muy conocidas, tan conocidas como es que se dirigió a todas las autoridades, a los escritores más famosos, pero es que al anunciarlo en el periódico, pues los lectores escribían también, con lo cual llegaban sacas de correspondencia y así pudo hacerse con casi 2.000 respuestas. Entonces salió a favor que los españoles, no se puede trasladar a las encuestas que se hacen ahora, pero el resultado era más votos a favor de la ley del divorcio y menos negativos. Bueno, pues a los 3 años, en 1906, cuando ya había regresado de su primer viaje a Francia e Italia, pues escribió, dijo, pues ¿por qué en estos países hay más avances? Había hablado con círculos feministas, ¿por qué en otros países puede haber derecho al voto para la mujer y en España no? Pues organizó otra encuesta, la encuesta sobre el voto femenino en 1906. Obtuvo unas 4.000 respuestas, también todo un récord para la época. Fue precursora, gran precursora en que la mujer consiguiera el voto y el derecho a ser elegida, el derecho pasivo y activo al voto. Entonces, pues, además de estas 3 encuestas, Carmen de Burgos fue pionera en esa defensa de los derechos civiles, como acabamos de destacar. Y bueno, pues después de hablar un poquito de que presentamos el libro en la Asociación de la Prensa de Madrid y en el Ateneo, porque Carmen de Burgos fue de las primeras ateneístas y de las primeras asociadas a la Asociación de la Prensa de Madrid, pues tuvimos la suerte, como decía Toni, que las 2 instituciones nos ofrecieron sus lugares más emblemáticos para presentar estos 2 tomos, como ahora tenemos el privilegio de que la Diputación de Alicante nos haya ofrecido esta espléndida sala, que a mí me recuerda, por este suelo ajedrezado, repito, al Museo de Arqueología, al antecedente del impresionante Marc, premiado nacional e internacionalmente. Bien, pues voy a ver un poquito mis notas y a beber un poquito de agua. Pues Carmen de Burgos, ¿por qué inició estas encuestas? ¿Por qué iba poniendo sus pildoritas en la columna que le habían asignado como lecturas para la mujer? Pues porque creía en la función social del periodismo. Que sabía que el periodismo informaba y formaba e iba creando la opinión pública. Entonces ella ya era autodidacta, no existían escuelas de periodismo ni facultades de periodismo, pero ella ya intuyó la importancia de esa plataforma tan importante que le daban, además de que tenía más dinerito, más recursos para mantener su piso, a su hermana, a su hija, porque ella trabajaba como maestra, tenía muchísimo mérito, era muy trabajadora, pero el sueldo era escaso. Y ya en aquella época, también en uno de sus artículos, denunció que por qué los maestros ganaban más que las maestras. O sea que es muy actual, muy actual. Tuvo artículos contra la despoblación, y tuvo artículos contra la violencia de género. Así que yo pienso que puede interesar a muchos de ustedes esta obra porque, repito, Carmen de Burgos sigue siendo actual en muchos aspectos. Y otro aspecto que quería destacar de estos 2 tomos es que también en la Escuela de Periodismo nos decían que si contábamos una noticia, pues teníamos que situarla en el contexto. Pues yo también he procurado situar a Carmen de Burgos en su contexto histórico,
pues un poco para señalar lo que le decía a Pilar, que lo tuvo muy difícil, por eso fue una gran pionera, muy valiente, muy audaz, y a mí eso me produce más admiración. Y sobre todo porque además ese contexto histórico le servía luego, con los años le sirvió para que fuera su inspiración de novelas, muchas de ellas eran autobiográficas. Por eso leyendo los casi 100 títulos de novelas cortas que escribió o la decena de novelas que escribió, pues se conoce mucho de la vida de Carmen de Burgos, porque efectivamente va dejando ahí también sus miguitas autobiográficas. Pondré como ejemplo pues que, por ejemplo, en Almería, en los años 50, en los años 1850, y a partir de esa fecha pues el contrabando era moneda de cambio y era un problema endémico, porque lamentablemente todavía seguimos teniendo contrabando. Pero bueno, lo importante es que en este contexto que nos encontramos ahora es que eso le sirvió a ella de inspiración para escribir, por ejemplo, El último contrabandista. También en Rodalquilar, que es el valle de Almería, del Cabo de Gata, muy bonito, donde se crió y había minas, había minería, su padre también tenía algunos pozos, pues luego le sirvió para inspirarse y escribir la novela corta En la Sima, que está ambientada en Linares, en Jaén. Y por poner otro ejemplo, ella era pequeña cuando se proclama, cuando llega el rey Amadeo I de Saboya, el primer rey elegido por las Cortes, y entonces ella, años más tarde, en una novela corta llamada Las ensaladillas, pues refleja ese ambiente de la corte de Amadeo I de Saboya. Las ensaladillas, por cierto, ¿qué eran? Pues eran, como yo las he definido, aleluyas laicas. Eran unos papelitos de colores que en los entreactos del teatro, de la ópera, de la zarzuela, se tiraban desde arriba, una mano anónima, la gente iba a buscar esos papelillos y ahí venían los bulos, las mentirijillas, los rumores, los dimes y diretes sobre esta persona famosa, sobre este político, sobre esta persona noble. Entonces Carmen de Burgos ya también en ese primer tercio del siglo XX ya se preocupó por los bulos, escribiendo las ensaladillas. Bueno, pues este es un poquito una pequeña muestra de cómo ese contexto histórico que ella vivió pues le sirvió muchas veces de fuente de inspiración. Y como también me quería referir a la presentación en el Ateneo, pues quiero citar, como ha citado a Toni, a Roberto Cermeño. Tenemos la suerte de que está aquí en este Palacio Provincial de la Diputación con su mujer Paloma y con su nieta Julia. Julia, que tiene 10 añitos, 10 añazos ya, 10 añazos. Entonces, pues yo quería decir que, primero, que Roberto me ayudó muchísimo. Emiliano también. Pero Roberto es presidente de la agrupación Carmen de Burgos del Ateneo de Madrid porque es un gran experto en Carmen de Burgos, porque él desde hace unos 20 años se ha dedicado a coleccionar todos estos títulos, muchísimos más que yo he mencionado, y documentos relacionados con Carmen de Burgos, como correspondencia, por ejemplo, con escritores, con editores de la época. Algunos se lo hicieron pasar mal, algunos editores. Sin embargo, de otros editores decía que eran pues, los serafines de la escala celestial, porque es verdad, tuvo un gran editor en Valencia, Sempere, tuvo un gran editor en Barcelona, Mauchi, tuvo grandes editores en Barcelona, Sopena, en fin, nombres que pueden sonar ahora. Pues me van a permitir que termine con la faceta de Carmen de Burgos como defensora de la infancia, defensora de los derechos de la infancia. Y esto va dedicado a Julia. Pues ella, también en sus artículos, escribió
un artículo que a mí me parece muy bonito porque se dirigía directamente a los niños. Se llamaba Para los niños, la vuelta a la escuela. Lo escribió en septiembre, que es cuando se reinician las clases, en septiembre de 1905. Y dijo así: pensad, aficionaos a buscar la belleza, el arte, a seguir el progreso, a investigar la ciencia. Ya en las primeras líneas, belleza, arte, investigación y ciencia. Si en vez de salir de la escuela recitando libros, salís pensando, podremos tener esperanza en vosotros. Así que es un bonito consejo y es también pues, una forma de ver que ella era muy moderna en la concepción de los planes de enseñanza. Y bueno, he dicho que voy a terminar, pero no termino todavía, porque estando en Alicante, Roberto ya se está riendo, está sonriendo, ¿cómo no vamos a mencionar que la elaboración de este libro ha contribuido, modestamente, a que en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante tengamos ya el portal de autor Carmen de Burgos? Es decir, cualquiera de nosotros, a un solo clic, puede leer todos los títulos de Carmen de Burgos, tiene una bibliografía que indica cuáles son esos títulos, puede ver también documentos. Todo eso es por la generosidad de Roberto Cermeño, que estábamos, como digo, hablando de la elaboración de mi libro y él me prestaba mucha documentación, me abrió generosamente su inmensa colección, la colección de Colombine más importante del mundo, y ahora está albergada en el portal de contenidos culturales hispanos más importante del mundo también, como es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y fue muy fácil. Roberto me dijo, no sé qué hacer, tendré que donar mi colección. Más de 2.000 documentos entre libros y no sé si me estoy... ¿Cuántos? 1.500, vale. Yo le dije, yo lo vi enseguida, claro, dije, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y entonces, pues hablé con Andrés Pedreño, que fue su fundador, rector de la Universidad de Alicante. Muchas de las personas que hay aquí a lo mejor han sido alumnos o lo han tenido de rector. Y Andrés Pedreño lo vio clarísimo también desde el primer momento. Y lo más importante, Amparo Navarro, la rectora, que acababa de ser elegida rectora de la Universidad de Alicante, la primera rectora de la Universidad de Alicante, y en plena pandemia todo se resolvió rápidamente. Roberto vino a reunirse con el director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el profesor Jesús Pradells, y me dijo, oye, es que nos hemos entendido a la primera. Pues bueno, pues gracias a eso, toda la obra de Carmen de Burgos ha sido digitalizada y, repito, está a disposición de todos nosotros. Y muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a la universidad. Y no quisiera terminar sin decir que la calle me trae muchos recuerdos, porque aquí jugaba con mis hermanas, Carmencita, que está aquí, Manolita, que lamentablemente no está, y también con Maritina e Inmaculada Vidal, hijas del gran periodista Isidro Vidal, con el que también tuve la suerte de trabajar en el diario Información. Así que me siento muy afortunada, juego en casa y muchísimas gracias. Pues estoy en casa. Muchísimas gracias, diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, muchísimas gracias, Pilar Tebar, la directora del Instituto Alicantino, Juan Gil Albert, que lleva el nombre de ese gran poeta y ensayista alcoyano,
Muchísimas gracias, Toni Cabot, amigo y compañero periodista, gran periodista. Y a todos, queridos amigos, querida familia, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento afortunada porque, como decía, estar hoy aquí es estar en casa. Yo nací aquí enfrente, en la calle General Mola, número 9, hoy Avenida de la Estación, número 9. Entonces, pues es que he visto aquí y me están acompañando y apoyando pues amigas mías, amiguitas mías de esa época. Jugábamos en la calle y era también el punto para ir hacia el colegio de las Teresianas. Y estoy viendo aquí también a muchas compañeras del Colegio de las Teresianas. Muchísimas gracias. Pero es que además este suelo ajedrezado, maravilloso, me recuerda las exposiciones que veíamos de pintura, en las cuales, en algunas de ellas, en 3 ocasiones, mi tío Pedro Valdés Nájer, catedrático de Bellas Artes, recibió varias medallas de la Diputación, fue premiado. Entonces, aquí, en este edificio, empezó mi sensibilización por el arte, por las bellas artes. Así que, muchísimas gracias. Pues, como decía muy bien Toni y como decía muy bien Pilar, esta es la tercera presentación en una semana. Es lo que hemos llamado la Semana Colombín. Pero yo creo que es el tsunami colombín, porque cuando se empieza a leer o a estudiar o a investigar un poquito sobre lo que fue la figura de Carmen de Burgos, pues ves que fue enorme, un coloso, un gigante de las letras, del periodismo, de la defensa de los derechos civiles. Y bueno, pues para mí ha sido eso, encontrar un tesoro, encontrar un caleidoscopio sin fin, que conforme vas tirando de las cerezas que se van enredando, pues te sale una nueva faceta, un nuevo estilo, una nueva hazaña, porque fue muy valiente. Muchísimas gracias, Pilar, porque me comparabas un poquito con Carmen de Burgos, pero ella lo tuvo muchísimo más difícil que yo. Era una época en que la mujer estaba destinada a 3 destinos, solo, exclusivamente: esposa, madre o religiosa, porque ingresaba en alguna orden religiosa. Las 3 funciones o los 3 destinos importantísimos, pero lo más importante es la libertad de la persona. Entonces, si alguna de las mujeres no entraba en una de estas 3 categorías, pasaban a engrosar la lista de solteronas, dicho con todo el desprecio y todo el tono peyorativo de la época. Carmen de Burgos escribió también un artículo defendiendo a las solteronas. Por lo tanto, lo tuvo mucho más difícil que yo. Pero muchísimas gracias. Es para mí un honor pensar que yo también he podido romper barreras y poder servir de referente para nuevas generaciones. Pues decía que estaba encantada de estar aquí porque la Diputación, primero, es un edificio maravilloso construido por el arquitecto alicantino Juan Vidal Ramos. Se proyectó en 1928, si no me equivoco, y bueno, pues desde pequeña, como decía, no solo las exposiciones, sino también pues, la belleza de este edificio también ayudó a sensibilizarme por la cultura, las bellas artes y la arquitectura. También hay aquí un arquitecto muy famoso que también es escritor, como Alfonso Navarro. Hay aquí también escritores y poetas y profesores como Javier Carro. En fin, a todos, si te dejo alguno en el tintero, muchísimos pido excusas. También está mi prima Caridad, que es escritora, historiadora, mis primas Julia y Manuela, que son hijas de Pedro Valdés Nájer. Ellas dos también son grandes artistas, grandes pintoras. En fin, que la Diputación está celebrando su 200 aniversario y felicitamos a la Diputación de todos los pueblos de la provincia de Alicante,
que tiene esa función vertebradora de facilitar que los municipios que tienen menos dotaciones, menos habitantes, puedan también tener sus casas de cultura, sus bibliotecas, sus centros deportivos. Así que enhorabuena por estos 200 años de integración y vertebración de la provincia de Alicante. Pues da la casualidad de que el Ateneo también celebraba su 200 aniversario. Y en estos días hemos visitado una exposición que se llama 200 años buscando la luz de la Ilustración, la luz del progreso, de la ciencia. Entonces, Carmen de Burgos, ya en 1903, escribió una frase que a mí me parece que define esa búsqueda de los avances gracias a la ciencia y a la educación. Porque he dicho los 3 destinos a los que estaba destinada la mujer en aquella época, pero no he dicho que es que no podía entrar en la universidad, por ejemplo. O sea, que realmente lo tuvo mucho más difícil que yo. Pues bien, en el Diario Universal, que fue el diario donde ella fue bautizada con el seudónimo de Colombine, pues escribió la siguiente frase, el siguiente párrafo. Hay que esperar siempre, siempre detrás de la noche brilla la aurora del progreso. La oscuridad es solo momentánea. Esto es una gran manifestación de Carmen de Burgos en 1903 en La esperanza en el futuro. Pero lo más importante es que este artículo se llamaba La educación de la mujer. Es decir, que ella pensaba que con la ciencia, la educación, el estudio, para todos, pues España avanzaría. Así que un homenaje a Carmen por esa defensa de la educación de la mujer ya en 1903. Pues Carmen de Burgos, como estamos viendo ahora en esa faceta de periodista, fue precursora. Precursora porque fue la primera redactora profesional, la primera periodista de España, porque firmó un contrato con el Diario Universal, la primera que firmó un contrato. Todos los días tenía que escribir su columna en primera página. Entonces le asignaron el título de la columna Lecturas para la mujer. Entonces ella lo asumió con muchísimo gusto, escribía sobre los sombreros, el peinado, los encajes, porque son arte también, y ella lo tocaba, a todo le daba un toque de erudición. Hablaba de los encajes de Bruselas, de los encajes de Flandes, de los encajes de Almagro. Siempre había ese toque histórico para ayudar a las mujeres a que ampliaran su cultura. Tanto es así que ella iba metiendo sus píldoras también para lo que ella quería conseguir, la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Entonces tiene un artículo muy curioso que se llama La máquina de fregar, porque ya en Canadá había lavavajillas, que decía, qué bien que exista la máquina de fregar, porque así la mujer tendrá más tiempo para leer, para reunirse con sus amigas, es decir, que a todo ahí va poniendo su semillita para que se viera que la mujer, pues aparte de la casa, pues también podía culturizarse, estar con las amigas, divertirse, socializar. Así que esa era la estrategia de Carmen para ir sembrando sus mensajes. Tanto es así que llegó a finales de 1903 y dijo, pues lecturas para la mujer, ¿es que no le va a interesar a la mujer que en España no haya una ley del divorcio? Y entonces organizó una encuesta para casi 2.000 personas, que para la época, sin los medios técnicos de ahora, es admirable. Y entonces le salió además el resultado, tanto de personas muy conocidas, tan conocidas como es que se dirigió a todas las autoridades, a los escritores más famosos, pero es que al anunciarlo en el periódico, pues los lectores escribían también, con lo cual llegaban sacas de correspondencia y así pudo hacerse con casi 2.000 respuestas. Entonces salió a favor que los españoles, no se puede trasladar a las encuestas que se hacen ahora, pero el resultado era más votos a favor de la ley del divorcio y menos negativos.
Bueno, pues a los 3 años, en 1906, cuando ya había regresado de su primer viaje a Francia e Italia, pues escribió, dijo, pues ¿por qué en estos países hay más avances? Había hablado con círculos feministas, ¿por qué en otros países puede haber derecho al voto para la mujer y en España no? Pues organizó otra encuesta, la encuesta sobre el voto femenino en 1906. Obtuvo unas 4.000 respuestas, también todo un récord para la época. Fue precursora, gran precursora en que la mujer consiguiera el voto y el derecho a ser elegida, el derecho pasivo y activo al voto. Entonces, pues, además de estas 3 encuestas, Carmen de Burgos fue pionera en esa defensa de los derechos civiles, como acabamos de destacar. Y bueno, pues después de hablar un poquito de que presentamos el libro en la Asociación de la Prensa de Madrid y en el Ateneo, porque Carmen de Burgos fue de las primeras ateneístas y de las primeras asociadas a la Asociación de la Prensa de Madrid, pues tuvimos la suerte, como decía Toni, que las 2 instituciones nos ofrecieron sus lugares más emblemáticos para presentar estos 2 tomos, como ahora tenemos el privilegio de que la Diputación de Alicante nos haya ofrecido esta espléndida sala, que a mí me recuerda, por este suelo ajedrezado, repito, al Museo de Arqueología, al antecedente del impresionante MARC, premiado nacional e internacionalmente. Bien, pues voy a ver un poquito mis notas y a beber un poquito de agua. Pues Carmen de Burgos, ¿por qué inició estas encuestas? ¿Por qué iba poniendo sus pildoritas en la columna que le habían asignado como lecturas para la mujer? Pues porque creía en la función social del periodismo. Sabía que el periodismo informaba y formaba e iba creando la opinión pública. Entonces ella ya era autodidacta, no existían escuelas de periodismo ni facultades de periodismo, pero ella ya intuyó la importancia de esa plataforma tan importante que le daban, además de que tenía más dinerito, más recursos para mantener su piso, a su hermana, a su hija, porque ella trabajaba como maestra, tenía muchísimo mérito, era muy trabajadora, pero el sueldo era escaso. Y ya en aquella época, también en uno de sus artículos, denunció que por qué los maestros ganaban más que las maestras. O sea que es muy actual, muy actual. Tuvo artículos contra la despoblación y tuvo artículos contra la violencia de género. Así que yo pienso que puede interesar a muchos de ustedes esta obra porque, repito, Carmen de Burgos sigue siendo actual en muchos aspectos. Y otro aspecto que quería destacar de estos 2 tomos es que también en la Escuela de Periodismo nos decían que si contábamos una noticia, pues teníamos que situarla en el contexto. Pues yo también he procurado situar a Carmen de Burgos en su contexto histórico, pues un poco para señalar lo que le decía a Pilar, que lo tuvo muy difícil, por eso fue una gran pionera, muy valiente, muy audaz, y a mí eso me produce más admiración. Y sobre todo porque además ese contexto histórico le servía luego, con los años le sirvió para que fuera su inspiración de novelas, muchas de ellas eran autobiográficas. Por eso leyendo los casi 100 títulos de novelas cortas que escribió o la decena de novelas que escribió, pues se conoce mucho de la vida de Carmen de Burgos, porque efectivamente va dejando ahí también sus miguitas autobiográficas. Pondré como ejemplo pues que, por ejemplo, en Almería, en los años 50, en los años 1850 y a partir de esa fecha, pues el contrabando era moneda de cambio y era un problema endémico.
porque lamentablemente todavía seguimos teniendo contrabando. Pero bueno, lo importante es que, en este contexto que nos encontramos ahora, es que eso le sirvió a ella de inspiración para escribir, por ejemplo, El último contrabandista. También en Rodalquilar, que es el valle del Almería, del Cabo de Gata, muy bonito, donde se crió y había minas, había minería, su padre también tenía algunos pozos, pues luego le sirvió para inspirarse y escribir la novela corta En la Sima, que está ambientada en Linares, en Jaén. Y por poner otro ejemplo, ella era pequeña cuando se proclama, cuando llega el rey Amadeo I de Saboya, el primer rey elegido por las Cortes, y entonces ella, años más tarde, en una novela corta llamada Las ensaladillas, pues refleja ese ambiente de la corte de Amadeo I de Saboya. Las ensaladillas, por cierto, ¿qué eran? Pues eran, como yo las he definido, aleluyas laicas. Eran unos papelitos de colores que en los entreactos del teatro, de la ópera, de la zarzuela, se tiraban desde arriba, una mano anónima, la gente iba a buscar esos papelillos y ahí venían los bulos, las mentirijillas, los rumores, los dimes y diretes sobre esta persona famosa, sobre este político, sobre esta persona noble. Entonces Carmen de Burgos ya también en ese primer tercio del siglo XX ya se preocupó por los bulos, escribiendo las ensaladillas. Bueno, pues este es un poquito una pequeña muestra de cómo ese contexto histórico que ella vivió pues le sirvió muchas veces de fuente de inspiración. Y como también me quería referir a la presentación en el Ateneo, pues quiero citar, como ha citado a Toni, a Roberto Cermeño. Tenemos la suerte de que está aquí en este Palacio Provincial de la Diputación con su mujer Paloma y con su nieta Julia. Julia, que tiene 10 añitos, 10 añazos ya, 10 añazos. Entonces, pues yo quería decir que, primero, que Roberto me ayudó muchísimo. Emiliano también. Pero Roberto es presidente de la agrupación Carmen de Burgos del Ateneo de Madrid porque es un gran experto en Carmen de Burgos, porque él desde hace unos 20 años se ha dedicado a coleccionar todos estos títulos, muchísimos más que yo he mencionado, y documentos relacionados con Carmen de Burgos, como correspondencia, por ejemplo, con escritores, con editores de la época. Algunos se lo hicieron pasar mal, algunos editores. Sin embargo, de otros editores decía que eran pues, los serafines de la escala celestial, porque es verdad, tuvo un gran editor en Valencia, Sempere, tuvo un gran editor en Barcelona, Mauchi, tuvo grandes editores en Barcelona, Sopena, en fin, nombres que pueden sonar ahora. Pues me van a permitir que termine con la faceta de Carmen de Burgos como defensora de la infancia, defensora de los derechos de la infancia. Y esto va dedicado a Julia. Pues ella, también en sus artículos, escribió un artículo que a mí me parece muy bonito porque se dirigía directamente a los niños. Se llamaba Para los niños, la vuelta a la escuela. Lo escribió en septiembre, que es cuando se reinician las clases, en septiembre de 1905. Y dijo así: pensad, aficionaos a buscar la belleza, el arte, a seguir el progreso, a investigar la ciencia. Ya en las primeras líneas, belleza, arte, investigación y ciencia. Si en vez de salir de la escuela recitando libros, salís pensando, podremos tener esperanza en vosotros. Así que es un bonito consejo y es también pues, una forma de ver que ella era muy moderna en la concepción de los planes de enseñanza. Y bueno, he dicho que voy a terminar, pero no termino todavía, porque estando en Alicante, Roberto ya se está riendo, está sonriendo,
¿cómo no vamos a mencionar que la elaboración de este libro ha contribuido, modestamente, a que en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante tengamos ya el portal de autor Carmen de Burgos? Es decir, cualquiera de nosotros, a un solo clic, puede leer todos los títulos de Carmen de Burgos, tiene una bibliografía que indica cuáles son esos títulos, puede ver también documentos. Todo eso es por la generosidad de Roberto Cermeño, que estábamos, como digo, hablando de la elaboración de mi libro y él me prestaba mucha documentación, me abrió generosamente su inmensa colección, la colección de Colombine más importante del mundo, y ahora está albergada en el portal de contenidos culturales hispanos más importante del mundo también, como es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y fue muy fácil. Roberto me dijo, no sé qué hacer, tendré que donar mi colección. Más de 2.000 documentos entre libros y no sé si me estoy... ¿Cuántos? 1.500, vale. Yo le dije, yo lo vi enseguida, claro, dije, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y entonces, pues hablé con Andrés Pedreño, que fue su fundador, rector de la Universidad de Alicante. Muchas de las personas que hay aquí a lo mejor han sido alumnos o lo han tenido de rector. Y Andrés Pedreño lo vio clarísimo también desde el primer momento. Y lo más importante, Amparo Navarro, la rectora, que acababa de ser elegida rectora de la Universidad de Alicante, la primera rectora de la Universidad de Alicante, y en plena pandemia todo se resolvió rápidamente. Roberto vino a reunirse con el director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el profesor Jesús Pradells, y me dijo, oye, es que nos hemos entendido a la primera. Pues bueno, pues gracias a eso toda la obra de Carmen de Burgos ha sido digitalizada y, repito, está a disposición de todos nosotros. Y muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a la universidad. Y no quisiera terminar sin decir que la calle me trae muchos recuerdos, porque aquí jugaba con mis hermanas, Carmencita, que está aquí, Manolita, que lamentablemente no está, y también con Maritina e Inmaculada Vidal, hijas del gran periodista Isidro Vidal, con el que también tuve la suerte de trabajar en el diario Información. Así que me siento muy afortunada, juego en casa y muchísimas gracias. Pues estoy en casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro. Muchísimas gracias, Pilar Tebar, la directora del Instituto Alicantino, Juan Gil Albert, que lleva el nombre de ese gran poeta y ensayista alcoyano. Muchísimas gracias, Toni Cabot, amigo y compañero periodista, gran periodista. Y a todos, queridos amigos, querida familia, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento afortunada porque, como decía, estar hoy aquí es estar en casa. Yo nací aquí enfrente, en la calle General Mola, número 9, hoy Avenida de la Estación, número 9. Entonces, pues es que he visto aquí y me están acompañando y apoyando pues amigas mías, amiguitas mías de esa época. Jugábamos en la calle y era también el punto para ir hacia el colegio de las Teresianas. Y estoy viendo aquí también a muchas compañeras del Colegio de las Teresianas. Muchísimas gracias. Pero es que además este suelo ajedrezado, maravilloso, me recuerda las exposiciones que veíamos de pintura, en las cuales, en algunas de ellas, en 3 ocasiones, mi tío Pedro Valdés Nájer, catedrático de Bellas Artes,
recibió varias medallas de la Diputación, fue premiado. Entonces, aquí, en este edificio, empezó mi sensibilización por el arte, por las bellas artes. Así que, muchísimas gracias. Pues, como decía muy bien Toni y como decía muy bien Pilar, esta es la tercera presentación en una semana. Es lo que hemos llamado la Semana Colombín. Pero yo creo que es el tsunami colombín, porque cuando se empieza a leer o a estudiar o a investigar un poquito sobre lo que fue la figura de Carmen de Burgos, pues ves que fue enorme, un coloso, un gigante de las letras, del periodismo, de la defensa de los derechos civiles. Y, bueno, pues para mí ha sido eso, encontrar un tesoro, encontrar un caleidoscopio sin fin, que conforme vas tirando de las cerezas que se van enredando, pues te sale una nueva faceta, un nuevo estilo, una nueva hazaña, porque fue muy valiente. Muchísimas gracias, Pilar, porque me comparabas un poquito con Carmen de Burgos, pero ella lo tuvo muchísimo más difícil que yo. Era una época en que la mujer estaba destinada a 3 destinos, solo, exclusivamente: esposa, madre o religiosa, porque ingresaba en alguna orden religiosa. Las 3 funciones o los 3 destinos importantísimos, pero lo más importante es la libertad de la persona. Entonces, si alguna de las mujeres no entraba en una de estas 3 categorías, pasaban a engrosar la lista de solteronas, dicho con todo el desprecio y todo el tono peyorativo de la época. Carmen de Burgos escribió también un artículo defendiendo a las solteronas. Por lo tanto, lo tuvo mucho más difícil que yo, pero muchísimas gracias. Es para mí un honor pensar que yo también he podido romper barreras y poder servir de referente para nuevas generaciones. Pues decía que estaba encantada de estar aquí porque la Diputación, primero, es un edificio maravilloso construido por el arquitecto alicantino Juan Vidal Ramos. Se proyectó en 1928, si no me equivoco, y bueno, pues desde pequeña, como decía, no solo las exposiciones, sino también pues la belleza de este edificio también ayudó a sensibilizarme por la cultura, las bellas artes y la arquitectura. También hay aquí un arquitecto muy famoso que también es escritor, como Alfonso Navarro. Hay aquí también escritores y poetas y profesores como Javier Carro. En fin, a todos, si me dejo alguno en el tintero, muchísimos pido excusas. También está mi prima Caridad, que es escritora, historiadora, mis primas Julia y Manuela, que son hijas de Pedro Valdés Nájer. Ellas dos también son grandes artistas, grandes pintoras. En fin, que la Diputación está celebrando su 200 aniversario y felicitamos a la Diputación de todos los pueblos de la provincia de Alicante, que tiene esa función vertebradora de facilitar que los municipios que tienen menos dotaciones, menos habitantes, puedan también tener sus casas de cultura, sus bibliotecas, sus centros deportivos. Así que enhorabuena por estos 200 años de integración y vertebración de la provincia de Alicante. Pues da la casualidad de que el Ateneo también celebraba su 200 aniversario. Y en estos días hemos visitado una exposición que se llama 200 años buscando la luz de la Ilustración, la luz del progreso, de la ciencia. Entonces, Carmen de Burgos, ya en 1903, escribió una frase que a mí me parece que define esa búsqueda de los avances gracias a la ciencia y a la educación. Porque he dicho los 3 destinos a los que estaba destinada la mujer en aquella época, pero no he dicho que es que no podía entrar en la universidad, por ejemplo. O sea, que realmente lo tuvo mucho más difícil que yo. Pues bien, en el Diario Universal
que fue el diario donde ella fue bautizada con el seudónimo de Colombine, pues escribió la siguiente frase, el siguiente párrafo. Hay que esperar siempre, siempre detrás de la noche brilla la aurora del progreso. La oscuridad es solo momentánea. Esto es una gran manifestación de Carmen de Burgos en 1903 en La esperanza en el futuro. Pero lo más importante es que este artículo se llamaba La educación de la mujer. Es decir, que ella pensaba que con la ciencia, la educación, el estudio, para todos, pues España avanzaría. Así que un homenaje a Carmen por esa defensa de la educación de la mujer ya en 1903. Pues Carmen de Burgos, como estamos viendo ahora en esa faceta de periodista, fue precursora. Precursora porque fue la primera redactora profesional, la primera periodista de España, porque firmó un contrato con el Diario Universal, la primera que firmó un contrato. Todos los días tenía que escribir su columna en primera página. Entonces le asignaron el título de la columna Lecturas para la mujer. Entonces ella lo asumió con muchísimo gusto, escribía sobre los sombreros, el peinado, los encajes, porque son arte también, y ella lo tocaba, a todo le daba un toque de erudición. Hablaba de los encajes de Bruselas, de los encajes de Flandes, de los encajes de Almagro. Siempre había ese toque histórico para ayudar a las mujeres a que ampliaran su cultura. Tanto es así que ella iba metiendo sus píldoras también para lo que ella quería conseguir, la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Entonces tiene un artículo muy curioso que se llama La máquina de fregar, porque ya en Canadá había lavavajillas, que decía, qué bien que exista la máquina de fregar, porque así la mujer tendrá más tiempo para leer, para reunirse con sus amigas, es decir, que a todo ahí va poniendo su semillita para que se viera que la mujer, pues aparte de la casa, pues también podía culturizarse, estar con las amigas, divertirse, socializar. Así que esa era la estrategia de Carmen para ir sembrando sus mensajes. Tanto es así que llegó finales de 1903 y dijo, pues lecturas para la mujer, ¿es que no le va a interesar a la mujer que en España no haya una ley del divorcio? Y entonces organizó una encuesta para casi 2.000 personas, que para la época, sin los medios técnicos de ahora, es admirable. Y entonces le salió además el resultado, tanto de personas muy conocidas, tan conocidas como es que se dirigió a todas las autoridades, a los escritores más famosos, pero es que al anunciarlo en el periódico, pues los lectores escribían también, con lo cual llegaban sacas de correspondencia y así pudo hacerse con casi 2.000 respuestas. Entonces salió a favor que los españoles, no se puede trasladar a las encuestas que se hacen ahora, pero el resultado era más votos a favor de la ley del divorcio y menos negativos. Bueno, pues a los 3 años, en 1906, cuando ya había regresado de su primer viaje a Francia e Italia, pues escribió, dijo, pues ¿por qué en estos países hay más avances? Había hablado con círculos feministas, ¿por qué en otros países puede haber derecho al voto para la mujer y en España no? Pues organizó otra encuesta, la encuesta sobre el voto femenino en 1906. Obtuvo unas 4.000 respuestas, también todo un récord para la época. Fue precursora, gran precursora en que la mujer consiguiera el voto y el derecho a ser elegida, el derecho pasivo y activo al voto. Entonces, pues, además de estas 3 encuestas, Carmen de Burgos fue pionera en esa defensa de los derechos civiles, como acabamos de destacar. Y bueno, pues después de hablar un poquito de que presentamos el libro en la Asociación de la Prensa de Madrid y en el Ateneo,
porque Carmen de Burgos fue de las primeras ateneístas y de las primeras asociadas a la Asociación de la Prensa de Madrid, pues tuvimos la suerte, como decía Toni, que las dos instituciones nos ofrecieron sus lugares más emblemáticos para presentar estos dos tomos, como ahora tenemos el privilegio de que la Diputación de Alicante nos haya ofrecido esta espléndida sala, que a mí me recuerda, por este suelo ajedrezado, repito, al Museo de Arqueología, al antecedente del impresionante Marc, premiado nacional e internacionalmente. Bien, pues voy a ver un poquito mis notas y a beber un poquito de agua. Pues Carmen de Burgos, ¿por qué inició estas encuestas? ¿Por qué iba poniendo sus pildoritas en la columna que le habían asignado como lecturas para la mujer? Pues porque creía en la función social del periodismo. Sabía que el periodismo informaba y formaba e iba creando la opinión pública. Entonces ella ya era autodidacta, no existían escuelas de periodismo ni facultades de periodismo, pero ella ya intuyó la importancia de esa plataforma tan importante que le daban. Además de que tenía más dinerito, más recursos para mantener su piso, a su hermana, a su hija, porque ella trabajaba como maestra, tenía muchísimo mérito, era muy trabajadora, pero el sueldo era escaso. Y ya en aquella época, también en uno de sus artículos, denunció que por qué los maestros ganaban más que las maestras. O sea que es muy actual, muy actual. Tuvo artículos contra la despoblación y tuvo artículos contra la violencia de género. Así que yo pienso que puede interesar a muchos de ustedes esta obra porque, repito, Carmen de Burgos sigue siendo actual en muchos aspectos. Y otro aspecto que quería destacar de estos dos tomos es que también en la Escuela de Periodismo nos decían que si contábamos una noticia, pues teníamos que situarla en el contexto. Pues yo también he procurado situar a Carmen de Burgos en su contexto histórico, pues un poco para señalar lo que le decía a Pilar, que lo tuvo muy difícil, por eso fue una gran pionera, muy valiente, muy audaz, y a mí eso me produce más admiración. Y sobre todo porque además ese contexto histórico le servía luego, con los años le sirvió para que fuera su inspiración de novelas, muchas de ellas eran autobiográficas. Por eso leyendo los casi 100 títulos de novelas cortas que escribió o la decena de novelas que escribió, pues se conoce mucho de la vida de Carmen de Burgos, porque efectivamente va dejando ahí también sus miguitas autobiográficas. Pondré como ejemplo pues que, por ejemplo, en Almería, en los años 50, en los años 1850 y a partir de esa fecha, pues el contrabando era moneda de cambio y era un problema endémico, porque lamentablemente todavía seguimos teniendo contrabando. Pero bueno, lo importante es que en este contexto que nos encontramos ahora, es que eso le sirvió a ella de inspiración para escribir, por ejemplo, El último contrabandista. También en Rodalquilar, que es el valle de Almería, del Cabo de Gata, muy bonito, donde se crió y había minas, había minería, su padre también tenía algunos pozos, pues luego le sirvió para inspirarse y escribir la novela corta En la Sima, que está ambientada en Linares, en Jaén. Y por poner otro ejemplo, ella era pequeña cuando se proclama, cuando llega el rey Amadeo I de Saboya, el primer rey elegido por las Cortes, y entonces ella, años más tarde, en una novela corta llamada Las ensaladillas, pues refleja ese ambiente de la corte de Amadeo I de Saboya. Las ensaladillas, por cierto, ¿qué eran? Pues eran, como yo las he definido, aleluyas laicas.
Eran unos papelitos de colores que en los entreactos del teatro, de la ópera, de la zarzuela, se tiraban desde arriba, una mano anónima, la gente iba a buscar esos papelillos y ahí venían los bulos, las mentirijillas, los rumores, los dimes y diretes sobre esta persona famosa, sobre este político, sobre esta persona noble. Entonces Carmen de Burgos ya también en ese primer tercio del siglo XX ya se preocupó por los bulos, escribiendo las ensaladillas. Bueno, pues este es un poquito una pequeña muestra de cómo ese contexto histórico que ella vivió pues le sirvió muchas veces de fuente de inspiración. Y como también me quería referir a la presentación en el Ateneo, pues quiero citar, como ha citado a Toni, a Roberto Cermeño. Tenemos la suerte de que está aquí en este Palacio Provincial de la Diputación con su mujer Paloma y con su nieta Julia. Julia, que tiene 10 añitos, 10 añazos ya, 10 añazos. Entonces, pues yo quería decir que, primero, que Roberto me ayudó muchísimo. Emiliano también, pero Roberto es presidente de la agrupación Carmen de Burgos del Ateneo de Madrid porque es un gran experto en Carmen de Burgos, porque él desde hace unos 20 años se ha dedicado a coleccionar todos estos títulos, muchísimos más que yo he mencionado, y documentos relacionados con Carmen de Burgos, como correspondencia, por ejemplo, con escritores, con editores de la época. Algunos se lo hicieron pasar mal, algunos editores. Sin embargo, de otros editores decía que eran pues, los serafines de la escala celestial, porque es verdad, tuvo un gran editor en Valencia, Sempere, tuvo un gran editor en Barcelona, Mauchi, tuvo grandes editores en Barcelona, Sopena, en fin, nombres que pueden sonar ahora. Pues me van a permitir que termine con la faceta de Carmen de Burgos como defensora de la infancia, defensora de los derechos de la infancia. Y esto va dedicado a Julia. Pues ella, también en sus artículos, escribió un artículo que a mí me parece muy bonito porque se dirigía directamente a los niños. Se llamaba Para los niños, la vuelta a la escuela. Lo escribió en septiembre, que es cuando se vuelve, cuando se reinician las clases, en septiembre de 1905. Y dijo así: pensad, aficionaos a buscar la belleza, el arte, a seguir el progreso, a investigar la ciencia. Ya en las primeras líneas, belleza, arte, investigación y ciencia. Si en vez de salir de la escuela recitando libros, salís pensando, podremos tener esperanza en vosotros. Así que es un bonito consejo y es también pues, una forma de ver que ella era muy moderna en la concepción de los planes de enseñanza. Y bueno, he dicho que voy a terminar, pero no termino todavía, porque estando en Alicante, Roberto ya se está riendo, está sonriendo, ¿cómo no vamos a mencionar que la elaboración de este libro ha contribuido, modestamente, a que en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante tengamos ya el portal de autor Carmen de Burgos? Es decir, cualquiera de nosotros, a un solo clic, puede leer todos los títulos de Carmen de Burgos, tiene una bibliografía que indica cuáles son esos títulos, puede ver también documentos. Todo eso es por la generosidad de Roberto Cermeño, que estábamos, como digo, hablando de la elaboración de mi libro, y él me prestaba mucha documentación, me abrió generosamente su inmensa colección, la colección de Colombine más importante del mundo, y ahora está albergada en el portal de contenidos culturales hispanos más importante del mundo también,
como es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y fue muy fácil. Roberto me dijo, no sé qué hacer, tendré que donar mi colección. Más de 2.000 documentos entre libros y no sé si me estoy... ¿Cuántos? 1.500, vale. Yo le dije, yo lo vi enseguida, claro, dije, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y entonces, pues hablé con Andrés Pedreño, que fue su fundador, rector de la Universidad de Alicante. Muchas de las personas que hay aquí a lo mejor han sido alumnos o lo han tenido de rector. Y Andrés Pedreño lo vio clarísimo también desde el primer momento. Y lo más importante, Amparo Navarro, la rectora, que acababa de ser elegida rectora de la Universidad de Alicante, la primera rectora de la Universidad de Alicante, y en plena pandemia todo se resolvió rápidamente. Roberto vino a reunirse con el director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el profesor Jesús Pradells, y me dijo, oye, es que nos hemos entendido a la primera. Pues bueno, pues gracias a eso toda la obra de Carmen de Burgos ha sido digitalizada y, repito, está a disposición de todos nosotros. Y muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a la universidad. Y no quisiera terminar sin decir que la calle me trae muchos recuerdos, porque aquí jugaba con mis hermanas, Carmencita, que está aquí, Manolita, que lamentablemente no está, y también con Maritina e Inmaculada Vidal, hijas del gran periodista Isidro Vidal, con el que también tuve la suerte de trabajar en el diario Información. Así que me siento muy afortunada, juego en casa y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sí quiero recordarles que me imagino que muchos de ustedes estarán interesados en adquirir la obra, que se puede adquirir en la Casa Bardín, en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en la calle San Ferran. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestra protagonista, si no, damos por concluido. Una gran periodista y viajera, como fue Carmen de Burgos, Diana Popescu, que es la analista desde Washington para periódicos de prensa ibérica y para otra cadena de España de periódicos, y que tuvimos la suerte de que se encontrara en Barcelona, porque aunque ella es de origen rumano, nació en Barcelona. Con el Departamento de Publicaciones del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, José Payá Bernabé. Lamentablemente falleció, pero en esos primeros años en que yo estaba iniciando el libro y ya Toni Cabot ya me estaba animando mucho, fue José Payá Bernabé, Pepe Payá, el que me llamó y me dijo, no te preocupes que yo te voy a buscar. Él había sido el director durante muchos años de la Casa Museo Azorín, en Monóvar, y él fue el que le quitó las telarañas a la Casa Museo y a Azorín. Puso a Azorín en el mapa internacional y se trajo a los mejores escritores a Monóvar, como por ejemplo Mario Vargas Llosa. Y entonces, pues él además había sido el presidente de la Federación de Casas Museo de España. Y entonces me dijo, yo voy a preguntar en la Casa Museo Azorín, en la Casa Museo Baroja, y en la Casa Museo Azorín pues encontramos un tesoro. Lo encontró Pepe. Así que le quiero dar también las gracias. Lo hago constar por escrito en el segundo tomo, pero públicamente lo quiero decir. Además es tío de Maritina y de primo hermano de Maritina y de Inmaculada. Hoy recibe un homenaje, perdón, hoy recibe un homenaje en Monóvar, además. Pepe Payá esta tarde. Pues qué casualidad, pues este homenaje desde aquí a Pepe Payá, porque
realmente él nos descubrió un proyecto muy importante que tenía Carmen de Burgos. En 1903, ella acababa en enero de 1903, acababa de entrar en el Diario Universal. Y ya a finales del año dijo, además de mis columnas, porque ella colaboraba también con el ABC, por ejemplo, fue la primera firma femenina en el ABC, no firmaba como Colombine, firmaba con su nombre completo, Carmen de Burgos Seguí, un apellido que también nos dice mucho de por aquí, de por la zona, ¿no? Bueno, pues entonces ya llevaba unos meses en Madrid y dice, yo tengo que hacer el almanaque Colombín. Estaban de moda los almanaques, el almanaque femenino, el almanaque de la agricultura. Y entonces ella dijo, pues yo voy a hacer un almanaque miscelánea, el almanaque Colombine. Voy a pedir que escriban los escritores más famosos, voy a contar consejos de belleza, recetas de cocina, voy a contar, describir paisajes, hablar de literatura. Ella había estudiado magisterio, había sacado las oposiciones para ser profesora de la Normal y fue destinada a Guadalajara. Ella era traductora también. Entonces ella tenía una cultura muy vasta, inmensamente vasta. Y entonces, pues dijo, pues yo voy a poner en práctica mis conocimientos, no solamente de redactar y de moverse en el mundo periodístico, sino de las artes gráficas. ¿Por qué? Porque ella, no sé si hemos dicho que nació en Almería, sí, hemos dicho que nació en Almería, pues ella en Almería había trabajado en la imprenta de su suegro. Su suegro, Mariano Álvarez Robles, fue el primer editor de Almería, era un editor muy prestigioso. Y entonces, pues ella, para ayudar a la economía familiar, porque su marido pues más bien se dedicaba a las juergas, pues fue a la imprenta del suegro y allí aprendió todas las técnicas de las artes gráficas, la cromotipia, en fin, la composición, la maquetación. Y entonces ella estaba en Madrid y dijo, pero si ahora tengo mis contactos y ahora ya me voy haciendo un nombre y tengo mis conocimientos de prensa, de artes gráficas, pues yo voy a hacer el almanaque Colombín. Y entonces, como quería que escribieran grandes firmas, se dijo, tiene que escribir Miguel de Unamuno, que es profesor como yo. Dice, pero si no lo conozco. Pero ella enseguida encontraba el método para llegar a él. Encontró a un paisano que a su vez conocía a Unamuno, le escribió al paisano. Bueno, todo eso, toda esa cadena de correspondencia para llegar a Unamuno la hemos descubierto gracias a Pepe Payá, a quien hoy rendimos modesto homenaje desde aquí y hoy en Monóvar su pueblo natal va a ser homenajeado. Y luego además, pues yo le doy muy importancia a ese almanaque Colombín, que lamentablemente no llegó a salir, pero ya hizo su folleto informativo, está en el libro, está esa imagen cuando Pilar decía también saca imágenes inéditas, está en el libro y tanta importancia le he dado que lo saco en los dos tomos. En el primer tomo... ¡Ay, sí! Menos mal que tengo personas que me van apuntando porque es tan enorme el mundo de Colombine que a veces se me quedan cosas en el tintero. Bueno, pues en ese almanaque Colombine ella explica, tiene nociones de marketing. Ahora consideraríamos que era, vamos, una experta en técnicas de mercado, porque decía, lo envió a las grandes industrias, como se decía entonces, no emplea la palabra empresas. Y yo he procurado también en el libro ajustarme un poquito al vocabulario de la época. Por ejemplo, ella también fue pionera si no fue pionera, sí defendió la objeción de conciencia, pero yo no utilizo ese término, porque entonces no se utilizaba ese término. Ella decía derecho a la resistencia. Entonces, bueno, pues vuelvo al almanaque Colombine. Pues ella había diseñado una portada para el almanaque con un color rosa lila, como ahora es el color feminista. Y es un poquito
lo que ha inspirado también el poder rosa, que era el poder que ella encuentra en las mujeres iberoamericanas cuando va allí, y ese almanaque Colombine que es el rosa que tira un poquito al lila. Y a mí, yo cuando lo vi me quedé fascinada, que en 1903 hubiera ideado eso. Lamentablemente no salió porque yo creo que había sido demasiado osada, como pensaba don Miguel de Unamuno. Eso también lo hemos descubierto, gracias a Pepe Payá. Y no, efectivamente no salió a la luz, quizá no se fiaban mucho de que una señora llevara adelante ese proyecto, pero nos ha quedado la huella de cómo era ella despabilada, de lista y cómo quería efectivamente poner en marcha todos sus conocimientos. Muchas gracias. Y bueno, y también debo decir, perdonad, quizá me estoy extendiendo demasiado, que realmente sí que ha habido, antes de mi modesta biografía, sí que ha habido biógrafos. Pero voy a hacer alusión a mis nietas. Julia, tú eres la nieta de Roberto y de Paloma, Emiliano y yo también tenemos 2 nietas, y entonces, cuando yo estaba encerrada en el chalet de la sierra y no me iba de excursiones con ellos, me decía, pero abuela, ¿qué haces? ¿Pero quién era esa señora? Digo, pues mira. Y entonces yo tenía ahí las biografías que habían escrito otras personas. Y entonces me dijo, con una lógica aplastante, ¿y si ya han escrito sobre ella? ¿Por qué escribes tú? Y entonces yo dije, pues porque el último libro que se ha publicado sobre ella es del 2005, estamos en 2019 o 20 o 21, porque han sido 4 años largos lo que he tardado, y yo creo que desde entonces hay que actualizar a Carmen de Burgos. Yo puedo aportar aspectos inéditos de Carmen de Burgos y esa es mi misión, Y entonces, pues gracias a ese empuje que me dio mi nieta mayor, pues he empezado por el final. Los biógrafos dirán, ¿pero cómo se puede empezar una biografía por el final? Pues muy claro, porque si apasionante es la vida de Colombine, apasionante es cómo está 40 años, más de 4 décadas olvidada, marginada, sepultada, ignorada, no la conoce nadie. Y de repente, ¿cómo surge? ¿Cómo renace? ¿Cómo revive? Pues ahí está, no voy a destripar el libro, como dice Pilar. Yo me fui a buscar a descendientes de Carmen de Burgos, porque sabía que con los descendientes iba a encontrar el hilo de Ariadna que me iba a llevar a cómo sale ella a la luz. Bueno, les contaré un poquito para que no se queden con la intriga. Pues nada más y nada menos fue descubierta por una estudiante de filología española en Nueva York en los años 70. Y he podido hablar con esa persona. Está todo aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos y muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias.